Siéntese, alístese y tome nota de lo que vamos a hablar a continuación. Un tema que muchos desconocen, pero es de vital importancia. ¿Quién administra justicia? ¿Quiénes son los jueces? El juez es el moderador de un proceso. Se encuentra quien juzga y quien debe ser juzgado. Una persona con deberes, obligaciones y poderes. Una persona el cual se usa como medio civilizado para resolver los conflictos entre los asociados. El juez encarna la majestad y la soberanía del Estado en el momento que decide tomar la función de administrar justicia. Por eso es de enorme trascendencia establecer en todo código procesal los poderes, las obligaciones y los derechos que tienen estas personas, porque es la marca de la relación entre el Estado y el justiciable. El juez soluciona conflictos y delitos cometidos. El juez debe ser una persona idónea, capaz, imparcial dentro del conflicto, además que va acompañado por el secretario y el oficial judicial. Pero un poco más concisos, el juez es la representación del Estado, es la persona que dirige el proceso, es la persona que vela porque los principios del debido proceso se cumplan al pie de la letra. Además de eso, que los procesos se solucionen de la manera más rápida y viable. Entonces, el juez previene, remedia, soluciona las maniobras de ambas partes. El proceso de juzgamiento se basa en que se entren en juicio aquellos que no lo tienen. Es decir, si yo cometo un delito, yo no voy a ser juzgado por sí solo. Yo necesito ser juzgado por una persona para que haya control social, puesto que este juicio se use como regla de conducta entre todos. Juez es quien tiene un juicio. Y para aprender qué es un proceso se tiene que tener claro qué es y quién es para juzgar. Desde los antepasados, desde la palabra de Cristo, un juez debe ser más que un hombre y tiene que ser un hombre aproximado a Dios. ¿Por qué un hombre debe ser aproximado a Dios? Como lo decía mi compañera Juliana, tanto en el proceso penal como en el proceso civil hay una gran distinción, tanto el que juzga y el que es juzgado. Si supiesen qué es lo que quiere decir entre juzgar, estarían dando de cuenta que es lo mismo que estar en el futuro. Pero el hombre es prisionero del tiempo y el juicio es evasión imposible, porque el juez para hacerlo debería ser más que un hombre. También, como lo dijo mi compañera, un hombre que se aproximara más a Dios. Y nos habla también de una primitiva coincidencia entre el hombre y el sacerdote, que pide a Dios y obtiene de Dios una capacidad superior a los demás hombres. Tanto en el proceso penal como en el proceso civil constituyen una función para el Estado, porque tanto el delito como el litigio no interesan al orden social y el Estado no puede nunca, pero nunca permanecer indiferente respecto de él. Hay un límite y hay una excepción. Para que el juez sea elegido, tiene que ser elegido por el Estado y los estados modernos. Con el fin de garantizar su idoneidad, es un funcionario del Estado y vinculado por este con una relación de empleo. El juez es elegido por el Estado para llevar a cabo su función pública de administrar justicia como fue establecido en sus fines. Idoneidad, selección, ¿quién será el mejor? Podemos hacer una comparación entre un juez y un sacerdote. Juntos son idóneos para el desarrollo de su función. Pasado el tiempo, el derecho se separó de la religión y es allí donde se debe tener en cuenta al momento de seleccionar quién es el mejor. Hoy en día, el juez lo escoge el Estado. Órganos del Estado que tienen disposiciones idóneas para hacer esta selección. La selección se puede hacer de arriba o de abajo, por decreto o por elección. Esto no quiere decir que se sustituya al Estado, sino que tanto el procedimiento penal como el procedimiento civil, sus funciones se constituyen por el Estado. Todo esto da origen a los colegios judiciales o el juez colegiado, que se constituye donde se colocan varias personas para formar una super persona y esta genera una mayor aptitud al momento de ejercer sus funciones. Las personas que hacen parte de este juez colegiado son personas que tienen disposiciones técnicas diferentes y lo que hacen es generar un criterio judicial inmediato e independiente frente a un proceso.
El juez puede obtener un concepto o un consejo, y esto lo podemos llamar como los peritos. Podemos colocar un ejemplo. Una persona que tiene que tomar una decisión importante puede pedir un consejo a una persona que es apta o tiene experiencia para dar este consejo. Esto no quiere decir que esta persona es la que da el veredicto final, no. Esto puede el juez utilizarlo de manera opcional. Funciones del juez necesita dos personas importantes, como sería el secretario y el apoderado judicial. El secretario lo que hace es acumular los documentos importantes del proceso, y el apoderado judicial lo que hace es dar la notificación o las noticias de importancia para el juez. ¿Qué son las partes dentro de un proceso? Las partes dentro de un proceso judicial son las personas que intervienen dentro de este, bien sea reclamando una determinada pretensión o resistiéndose ante esta pretensión, valga la redundancia. Se debe juzgar siempre dos en un proceso, porque el juez no puede dar razón a uno de ellos sin negársela al otro y viceversa. Cuando se trata de un delito, se distinguen por una razón sustancial. ¿Y cuál es esta razón sustancial? Pues que uno de ellos es el que actúa y el otro es el que sufre la acción. Uno tendría el nombre de ofensor y el otro el nombre de ofendido. Cuando se trata de litigio, la distinción se funda en la iniciativa. Una de las dos partes pretende y la otra resiste a la pretensión. En los procesos penales tienen el nombre de imputados, mientras que en los procesos civiles tienen el nombre de actor y de demandado. Las partes es como el resultado de una división. ¿Por qué? Porque pues si no estuvieran pensando diferente, entonces no existiría un litigio. Según don Francesco Carneluti, una de las características que diferencian el proceso penal del proceso civil es que en el primero nos concentramos en el imputado, es decir, el proceso se concentra en el imputado, mientras que en el proceso civil sobre quienes se debe juzgar casi siempre son dos, según los que nos dice don Francesco Carneluti. La diferencia de las partes las encontramos en el proceso voluntario y en el proceso contencioso administrativo, respecto que en el proceso voluntario es o puede ser al menos de parte unilateral, mientras que en el contencioso esencialmente es bilateral. La estructura del proceso contencioso permite entender por qué los que deben ser juzgados se llaman partes. Pues es un nombre extraño, ¿no? Pues, el de parte para llamar así a los que intervienen en un proceso, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el proceso? La palabra parte, ¿y qué tiene que ver con el derecho, no? Pues la noción de esa palabra, porque parte, si buscamos en el diccionario, es la fracción o resultado de la división de un todo, ¿sí o no? Bueno, en esta parte del video vamos a hablar de un tema no menos importante. ¿Qué importancia tiene el juez? Cuando estamos hablando sobre las pruebas dentro de un proceso, se debe interpretar la acción que ejerce el juez dentro del mismo, para así identificar la existencia de un hecho circunstancial, como si el juez lo hubiese visto. Y el juez debe indagar en el pasado para saber y conocer cómo ocurrieron las cosas. Al conocer esos hechos, el juicio que se pronuncie será un juicio de realidad. Eso quiere decir un juicio de existencia. Ahora, ¿qué importancia tienen las pruebas? Es en este punto donde las pruebas cobran un papel muy importante en solucionar un proceso, dado que el juez debe tenerlas en cuenta para construir la probabilidad de la existencia o inexistencia de un hecho pasado, y así tener la certeza de resolver con claridad el juicio. Esto quiere decir que el juez tenga una plena actividad perceptiva.
Ojo a esto, el juez debe estar muy atento al mirar y al escuchar. En la medida en que los hechos que el juez mira o escucha son las meras pruebas, en las que se determina, por ejemplo, si Pablo ha robado o no, o en otro caso, si Pedro ha firmado o no un cambio de letra. ¿Qué es la actividad perspectiva? Esto exige en el juez una actividad perspectiva para poder identificar las pruebas. Esto quiere decir que no es posible un proceso sin pruebas. Pruebas personales y reales. Entrando en materia de pruebas, se puede identificar diferentes tipos de pruebas. Las personales consisten en un modo de ser de un hombre. Y están las pruebas reales, que consisten en un modo de ser de una cosa. Bueno, y ahora les voy a contar cuáles son algunas de las características de las pruebas. Una de las características más importantes al momento de apreciar una prueba es tomar esa inmediatamente en el tiempo que sea posible y mantenerlas en conservación. El estado de una persona o de una cosa puede servir como pruebas en dos formas diferentes, como las pruebas representativas o las pruebas indicativas. El juez al principio se encuentra ante una hipótesis, no sabe cómo ocurrieron las cosas. Si lo supiera, no sería juez, sino testigo, por lo cual debe tomar una decisión. Al precedir esta decisión, lo que decide pasa de ser una hipótesis a ser una tesis, es decir, adquiere la certeza del hecho ocurrido o no, algo así como conocerlo como si lo hubiese visto. El estado de una prueba o de una cosa puede servir de dos formas diferentes. La primera, de manera representativa, hacer presente algo que ya no está presente, algo que ha pasado ya o que es todavía algo futuro. La representación futura. O a través de medios sensibles idóneos en fines o medios representativos. Cuando hablamos de la representación, se puede dar de dos formas, directa o indirecta. La directa es aquella donde son cosas capaces de registrarse por los aspectos ópticos o acústicos de los hechos y se pueden reproducir. Sería un ejemplo, una foto, una grabación o algo que sea perceptible. De tal manera que la forma indirecta es la más antigua y es la que constituye aún la regla de todo el proceso. Se hace a través de la mente del hombre, el cual describe todo aquello que percibió, es decir, hará una narración de todo lo que él tuvo o de lo que tiene conocimiento, tal cual es el caso de los testigos que se utilizan para cualquier tipo de proceso. Indicativas. Las pruebas indicativas, a diferencia de las representativas, no actúan a través de la fantasía, sino por medio de la razón. A través de reglas sacadas de la experiencia, argumenta la existencia de un hecho en sí y se dividen en dos categorías, según sean naturales o artificiales. Las naturales se denominan indicios y las artificiales toman el nombre de señales. Pero ¿cómo actúan? De esta manera, estos dos tipos de pruebas indicativas funcionan en diversa medida para el proceso penal y el proceso civil, por la razón misma de que termina en el uno y en el otro el predominio del testimonio o el documento. Por ejemplo, en el proceso civil figuran frecuentemente sellos, marcas y contraseñas que son ejemplares de señal, y en el proceso penal ciertos modos de ser de la persona mediante cuales se pueden reconstruir los hechos que se quiere certificar, como lo son las heridas en un cuerpo, un arma o el estado de una víctima, cualidades que debe tener un juez. De cualquier modo, se trata de una actividad de grandísima importancia que exige en el juez atención, sagacidad, experiencia y paciencia, para culminar en la llamada crítica de pruebas aplicando la rama de la psicología judicial.